Amigas y amigos, seguimos de nuevo un domingo más, ¿no? Este domingo la primera lectura es tomada del último libro del Antiguo Testamento, escrito hace unos 50 años antes de Cristo, ¿no? Un texto que está tomado de la tradición griega también de los 70, igual que lo fue el primero del domingo pasado, el del eclesiástico, ¿no? No está en el canon judío, por tanto, y por lo mismo no está en las Biblias de las iglesias protestantes, ¿no? Pero está aquí, además está presente, sí, en los tres grandes códigos de toda la Biblia, que son los códigos conservados más antiguos del siglo IV, el Código del Vaticano, la Biblioteca Vaticana, el Código Alejandrino y el Código Sinaítico. Los tres grandes códices, ahí está este texto de todas maneras, ¿no? De manera que es un texto importante, el de la sabiduría, atribuido también a un personaje como el Ben Sira del eclesiástico, semejante, que reflexiona, intentando tomar conciencia del sentido, de la trascendencia de la existencia, y esa trascendencia es la que puede fundar la ética, el llamado a la libertad, a decidir en la línea de esto de lo cual toma conciencia, ¿no? El fragmento de hoy parte precisamente constatando que la realidad es inductiva, el mundo es solo mundo, a Dios nunca lo ha visto nadie en el mundo, y por tanto el descubrir el fundamento ético, que como dice Wittgenstein, la ética es trascendental, como fundar la ética más allá de las cosas como son, ¿ya? Implica abrir la conciencia a una realidad que trasciende lo que sensorialmente vemos. Parte del texto dice: ¿qué hombre en efecto podrá conocer la voluntad de Dios? ¿Quién podrá hacerse idea de lo que el Señor quiere? Cuando el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad en el cielo, como se hace en el cielo, así en la tierra, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios en el cielo? Para tomarlo como criterio de cómo actuar en la tierra. Si a Dios nunca lo ha visto nadie, es el tema. Y sigue: los pensamientos de los mortales son tímidos e inseguras nuestras ideas, que son sacadas inductivamente de lo que el mundo ofrece. Pues un cuerpo corruptible agobia el alma. O sea, lo sensorial hace que no captemos la profundidad de lo que puede ser la trascendencia de la realidad, ¿ya? Y esta tienda de tierra, dice, abruma el espíritu lleno de preocupaciones. Conjeturamos trabajosamente lo que hay sobre la tierra. Como dice el texto de Juan 3, el diálogo de Jesús con Nicodemo, que llega un momento en que Jesús le dice a Nicodemo: si no son capaces de entender lo que ocurre en la tierra, ¿cómo van a captar lo que significa lo celestial, lo del cielo? Si a Dios nunca lo ha visto nadie. Ese es el problema que plantea muy sabiamente el texto de la sabiduría. Y por eso termina los versículos leídos finales hoy: ¿y quién habría conocido tu voluntad si no le hubieses dado la sabiduría y no le hubieses enviado de lo alto tu Espíritu Santo? Y aparece ahí el Espíritu Santo como que puede dar a que la conciencia descubra el sentido trascendente de la realidad. ¿Sabe? Esta categoría del Espíritu Santo, el Espíritu eterno de Dios, que coincide con la voluntad de Dios eterna, ¿no? Sale en este texto de la sabiduría y en el capítulo primero del mismo libro de la sabiduría 2 veces. Y luego fuera de eso sale solo en 2 textos en el resto de todo el Antiguo Testamento. Al final del libro de Isaías, el capítulo 63, y luego en el Salmo 51, el Miserere, ahí sale, aparte de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu como la apertura a lo que Dios es, pero que a Dios nunca lo ha visto a nadie, por tanto no nos sirve la observación sensorial. Hay que tomar conciencia de un sentido que trasciende el criterio para la libertad. Como dice Wittgenstein en la obra sobre la ética, ¿no? La ética es trascendental. Los hechos que aparecen, lo que observamos, son solo facticidad. Y a partir de ahí podemos construir una ética de mínimos en el debate actual sobre la ética, ¿no? Cómo fundar una ética trascendente que trascienda la mera facticidad de cómo funcionan las cosas, ¿no?
Ese es el tema. Si Dios no existe, todo está igualmente permitido. Todo el problema que tiene para poder fundar la ética, una lectura del mundo que es solo mundo. Si el mundo es solo mundo, ¿por qué la libertad no puede tomar como criterio la cosa del mundo tal como funciona? Y ahí viene toda la filosofía de Nietzsche, ¿no? Si Dios ha muerto, si solo hay lo que es el mundo, el criterio es la voluntad de poder, selección natural, y él toma eso, ¿no? Si Dios ha muerto, estamos condenados a la selección natural y a intentar, digamos, fundar la ética con cómo funciona la naturaleza, como dicen otros autores, la ética como amor propio, ¿no? ¿Por qué amar al otro si me sale por naturaleza amarme a mí mismo a costa del otro? Ahí está el gran problema sabio que plantea el texto de la sabiduría también, ¿ya? El tema del espíritu. Entonces viene, ese es el tema que plantea profundamente la primera lectura de hoy, ¿no? El tema de cómo fundar la ética a partir del mundo que es solo mundo, si no abrimos la conciencia a un fundamento que trasciende a la realidad del mundo, la ética trascendental, ¿no? Y su fundamento. Luego la segunda lectura ya supone esta apertura de la conciencia al fundamento trascendente en el contexto en que San Pablo, el autor de la segunda lectura de hoy, escribía sus cartas, ¿no? Y la carta de hoy tomada es el texto más pequeño de todo el Nuevo Testamento, es un solo capítulo, una carta de un capítulo, una cartita, la carta a un tal Filemón, escrita por Pablo al final de su vida, cuando estaba ya preso en Roma, de lo cual después ya no saldrá vivo, hay la tradición de que fue muerto, ¿no? En Roma se le cortó la cabeza, digamos, y se conserva ya todavía una tradición actualmente en Tre Fontane, se llama el lugar donde según la tradición habría sido decapitado Pablo, ¿no? Y se conserva ahí toda una tradición sobre el lugar de la decapitación de Pablo en Roma, en Tre Fontane, ¿no? Y ahí, en ese contexto, como dice el texto mismo de la cartita, dice: tuve gran alegría y consuelo a causa de tu caridad, le dice a Filemón, por el alivio que los corazones de los santos han recibido de ti. Hermano lo llama, hermano. Y al comienzo empieza el versículo primero, Pablo, preso de Cristo Jesús, y Timoteo, el hermano, a nuestro querido amigo y colaborador Filemón. ¿Ya? ¿Quién era Filemón? Es un griego, por lo que dice el texto de Fileo, el amador, quizá de Amón, no sé, egipcio, ¿no? Pero que era cristiano de la comunidad de Colosas, y Pablo está en la cárcel en Roma, ya condenado a la posibilidad de que lo maten, ¿no? Lo condenen a muerte, y entonces le llegó a la cárcel, conoció a un personaje conocido como Onésimo, y ahí se entera, se da cuenta de que y se convirtió al cristianismo estando él, Pablo, preso en Roma. Pero ¿qué ocurre? Que este Onésimo, convertido al cristianismo con Pablo en Colosas, ¿no? Le dice a Pablo que él es un esclavo que ha huido del servicio de Filemón, que era su patrón. Y la estructura social romana, si un esclavo se le fugaba a un patrón y lo encontraban, lo condenaban a muerte, era la condena de muerte, esa es la estructura. Y Onésimo, claro, le decía a Pablo: mira, yo soy cristiano, pero mi patrón resulta que también es cristiano, pero yo me arranqué. Y además le robó algo, parece. Está ahí. Entonces, Pablo lo que hace es escribir esa cartita, es una carta de recomendación a Filemón, dándosela a Onésimo para que se la lleve y se le presente personalmente. Pero en la carta, entonces, le dice a Filemón que trate a este Onésimo, su fugado esclavo, como un hermano. Ahora es un hermano en la fe. Son hermanos, ¿no? Una transformación total de la estructura social. Como dirá en la carta a los Gálatas, ¿no? El descubrir en la conciencia de lo que Dios es, que no hay ni hermano, no hay ni judío, ni gentil, no hay ni hombre ni mujer, y no hay ni esclavo ni libre, dice ahí. Por tanto, ahora son iguales los libres y los esclavos.
y este es un hermano tuyo igual que tú, aunque tú eres libre y eres esclavo, ¿no? Le apela, digamos, a su significado de cristiano, ¿no? Y en la carta es toda una invitación, dice, aunque tengo en Cristo bastante libertad para mandarte lo que conviene, prefiero más bien rogarte en nombre de la caridad, del amor gratuito, yo, Pablo, ¿no? Yo, ya anciano, dice ahí, y además ahora preso de Cristo Jesús. Te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré entre cadenas, Onésimo, que en otro tiempo te fue inútil. En otro tiempo se te ha fugado y le robó, parece, además, ¿no? Pero ahora es muy útil para ti y para mí. Y juega con la palabra onésimo. En griego, onésimos significa provechoso, útil. Juega con ese término. Puede ser inútil para ti, pero ahora es muy útil, muy provechoso, es un hermano ahora, ¿no? Y sigue, te lo devuelvo a mi propio corazón. Es muy sensible. Es como, te mando mi corazón con la cartita que él te traerá. Yo querría retenerle a él conmigo, para servir, para que en mi lugar me ayudara el Evangelio en estas cadenas, pero sin consultarte no he querido hacer nada para que esta buena acción tuya no fuera forzada, sino voluntaria. Y se lo manda. Y luego le dice un momento, por eso parece que le había robado algo, porque dice, si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Y acaba diciendo, y él espera que quizá lo pueden liberar, ¿no?, de la cárcel todavía en Roma. Dice, te escribo confiado en tu docilidad, seguro de que harás más de lo que te pido. Y después le dice, prepárame al mismo tiempo hospedaje, pues espero que por vuestras oraciones se os concederá la gracia de mi presencia, me liberarán. ¿Ya? Ese es el texto, ¿no? El texto. El Espíritu ha suscitado la toma de conciencia de que no hay ni esclavo ni libre. Y esa carta es la toma de conciencia de eso, marca un cambio radical de la estructura social, de una estructura competitiva, de ricos opresores a pobres y esclavos oprimidos, ¿no?, a la superación de eso, la equidad. No hay ni esclavo ni libre. La apertura al Espíritu de Dios, la apertura a lo que Dios es, su Espíritu, ¿no?, ese fundamento trascendental, genera la posibilidad de una ética trascendental como ética humana en la tierra, en este mundo. Ese es el tema importante, ¿no? La segunda lectura. Y luego viene el texto del Evangelio de hoy, que sigue siendo el de Lucas, el capítulo 14, versículos 25 hasta el 33, ¿no? Y ahí pone Lucas un texto impactante, que ya vimos uno semejante al otro día. Dice así, que caminaba con él mucha gente, por tanto lo dice a todo el mundo, no a los discípulos, dice, caminaba con él mucha gente, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, les dijo, si alguien viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Qué invitación, ¿no? Seguir a la gente, les dice, si no odian a toda su familia, no pueden seguirme a mí. Es una cosa casi irónica, fuerte, ¿no? Y ahí sigue, el que no lleve su cruz y venga detrás de mí así con su cruz, no puede ser discípulo mío. Ya, entonces, apela a la conciencia, eso va casi contra el sentido común, ¿no? Una cosa imposible, ¿no? Y luego dirá, ahora, ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ve si tiene para acabarla? O dice, calculen, parece un término, calculen si son capaces de esto, de abandonar todo lo suyo para seguirme. Calculen, hagan cálculos. Dice, porque es como alguien que comenzó a edificar una casa y no pudo terminar. Entonces mejor no edifiquen para no quedar en ridículo. Mira, empezó, dice, ¿y qué rey que sale a enfrentarse contra otro rey no se sienta antes y delibera si con 10.000 puede salir al paso del que viene contra él con 20.000? Y si no,
cuando está todavía lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Y culmina ahí el texto de hoy, pues de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Y pone la radicalidad del seguimiento, ¿no? El desapego total, el darse cuenta. Ahora, para esa radicalidad, si no hay una toma de conciencia que lo motive, eso es absolutamente imposible. Absolutamente imposible. ¿Ya? Pero, y ahí la pregunta, ¿somos capaces autónomamente? ¿Dónde hay que fundar la posibilidad de una ética trascendental que no viene de los criterios de la ética de mínimos, los convenios sociales de a ver en qué mínimamente podemos ponernos de acuerdo para que nadie pase a llevar a nadie, la ética de mínimos? ¿Cómo fundar una ética de máximos, de alteridad hasta ser capaz de dar su vida por el otro a costa de la mía? ¿Ya? Ese es el tema que está en juego. Y ahí la clave nos la da el mismo Lucas en un texto paralelo que él tiene, en el capítulo 9, versículos 23, cuando aludiendo a esto mismo de aquí, si alguien no abandona todo, no puede ser mi discípulo mío, dice en este texto de Lucas 9, 23, si alguien no toma su cruz cada día y me sigue, la cruz de cada día, y pone ahí un cada día, cotidiana. Por tanto, no la cruz excepcional del martirio en ese caso, ¿no? Sino la cruz que te toca cada día, la cruz cotidiana. Cada día hay que asumir, digamos, la conciencia de lo que vale la pena decidir en la cotidianidad, en la cercanía. Por eso el punto fundamental del cristianismo es amarás a tu prójimo, al que entra en tu proximidad, sea quien sea. Está atento en tu cotidianidad, en lo que te toca cada día, que puede variar. Está atento de que en esa cotidianidad está donde tiene que jugarse tu decisión libre de alteridad, tu ética fundada trascendentalmente, ¿no? Y por eso, claro, para poder tener esa atención, la conciencia tiene que abrirse a lo que es la experiencia creyente, de un fundamento trascendente, ¿no? Lo que dice el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad, ¿cómo saberlo? La del cielo, inaccesible, tal como se hace en el cielo, así en la tierra. Danos tu espíritu para poder descubrir cuál es la onda en que vale la pena decidir en nuestra situación cotidiana, la decisión de alteridad, ¿ya? Cotidianamente, siempre abierta a la conciencia, a el correctivo de lo que no haríamos por criterio de facticidad, darle un valor de trascendencia gracias a la toma de conciencia, donde se juega la fidelidad al espíritu, la toma de conciencia. Actúa en conciencia, no te hagas trampa a ti mismo. Y es actuar en conciencia, que se identifica con la voluntad con el Espíritu de Dios, presente así, ¿ya? Es el tema de la buena voluntad, el término que se emplea en todos los evangelios, ¿no? Para decir la buena voluntad es la eudoquía. Fíjense que el Salmo 89, que pone hoy como salmo entre las lecturas de la liturgia, termina, el Salmo 89, el versículo leído hoy, que esté con nosotros la bondad del Señor. Confirma tú la acción de nuestras manos. Confirma tú, el Espíritu de Dios, que confirme la acción que decidimos nosotros en nuestras manos. Y porque el Espíritu de Dios está presente, confirmando lo que hacemos en nuestra inmanencia, hace que esa acción inmanente, siendo mía, sea infinitamente más que mía, sea el otro en mí. Un texto notable de la carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, versículo 13, cuando dice, porque es el Señor, Dios, quien actúa en ustedes, tanto el querer como el actuar con buena voluntad. Ya, tanto el querer. Cuando alguien actúa con buena voluntad,
ahí el Espíritu de Dios está dando trascendencia a ese ejercicio, a ese querer actuar con buena voluntad y actuar con buena voluntad. Con la buena voluntad, que es siempre relativa, la forma de ejercerla es relativa a la situación de cada uno. Y por eso la cruz de cada día, dice. Es decir, cada uno tiene que actuar con buena voluntad, tomando conciencia de lo que vale la pena decidir en cada situación en que se encuentra, siendo consciente y dando eso el fundamento de la alteridad a nuestras tendencias egocéntricas. De hecho, tendemos al egocentrismo y gracias a la conciencia descubrimos, conectamos con la ética trascendental y su fundamento, el Espíritu de Dios que lo funda, lo que Dios es, y eso nos hace capaces, siempre que queremos actuar en conciencia, con buena voluntad, de decidir en la línea de lo que Dios es. Donde hay buena voluntad, está el Espíritu de Dios transformando esa buena voluntad nuestra en infinitamente más que nuestra. Ese es el concepto fuerte que tiene Pablo de gracia, lo que entiende por gracia. Pablo, todas sus cartas, empieza y termina con este término, ¿no? En el primer y último párrafo de sus cartas, ¿no? Charis, gracia, la gratuidad, la gracia que decimos, ¿no? Dice Charis Theou, la gracia de Dios, parte así, y termina al final la gracia de Jesucristo, Charis Jesucristo. Engloba todas sus cartas en esa concepción, porque el Espíritu de Dios, que es la gracia, se nos da, gracia es gratuita, podemos confiar que lo que decidimos con buena voluntad, siendo de uno, nos trasciende, es infinitamente más que nuestra buena voluntad. Haciendo la voluntad en la tierra, coincide con lo que es la voluntad de Dios en el cielo, ¿no? Es el tema fuerte del fundamento trascendente de la ética, el Espíritu de Dios, que permite transformar estructuras también y pasar de estructuras duales, ¿no? de clases oprimidas y opresoras, a la igualdad de judíos y gentiles, la superación de las diferencias raciales, ¿no? La igualdad sexual entre hombre y mujer, no hay ni hombre ni mujer, y la igualdad social, no hay ni esclavo ni libre, que es lo que aplicará esa carta de Pablo a Filemón. Bien, esto es la temática que me sugiere las 3 lecturas de hoy, de manera que ojalá nos sirva, que estén bien.